Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si es que aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría que te suscribieras al canal, así que bienvenido, bienvenida. Y bueno, también te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios tu pregunta al tarot. ¿Okay? Atento, atenta a las notificaciones porque el ganador o ganadora del sorteo le estaré contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Y finalmente te invito a que puedas entrar a mi sitio web. Te vas a encontrar con un montón de descuentos, nuevos servicios, nuevos productos también. Así que infinitas gracias por entrar al sitio web para que puedas ver las novedades que tenemos para ti. Ok, Cáncer, si es que esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. ¿Okay? La energía que tenemos entre ambos es la carta del diablo. Esta carta del diablo nos anuncia ya una conexión kármica. ¿Okay? Una conexión kármica algunas veces nos habla de toxicidad, dependencias emocionales. Es como que nos sentimos amarrados al otro, por así decirlo. Bien. Por ejemplo, puedes estar teniendo también un miedo al abandono. Ahora, es importante que te hables a ti con la verdad. Sé honesto, sé honesta. Trabaja con tu empoderamiento. Vuelve a enamorarte de ti mismo, de ti misma. Cáncer, no necesitas a nadie más realmente para ser feliz. Cualquier dependencia emocional que hayas desarrollado, esta lectura te invita a comenzar a soltarla, porque todavía está activa con la carta del diablo puesta en esta posición. La idea es que el diablo, si es que nos va a salir, que nos salga al reverso, ¿no? Ya se está soltando esa energía. Ahora tienes todas las posibilidades de liberarte de esto, ¿ok? Pero vamos a mirar un poquitito más, o también qué es lo que nos entorpece en este camino. Algunos de ustedes se pueden estar sintiendo muy solo o muy sola. Bien, tu persona tiene el 7 de espadas. Esta carta generalmente nos habla de traición. Tu persona pudo haber ido a ofrecer su copa de amor a otra parte. Ojo, lo peor ya ha pasado. Sin embargo, esta persona aparentemente quiere volver hacia ti. Si es que se ha ido, te ha traicionado, quiere arreglar las cosas, pero con estas cosas yo siempre les tengo un especial cuidado, así que detengámonos ahí y luego vamos a ir siguiendo la lectura, la vamos a ir evolucionando un poquitito más, ¿ok? Ahora, tú si quieres construir algo con esta persona, pero ¿desde dónde lo estoy construyendo? Desde que esta persona lo que hace me encanta porque me trata muy bien y todo lo que hace me fascina y me encanta, o porque generé esa codependencia o dependencia emocional y me he estado desempoderando. Ahora, está la carta de la templanza. Esta carta de la templanza, esta persona quiere entrar en balance y sanación contigo, pero ten cuidado con el paje de bastos al reverso. Muchas veces nos habla de falta de dirección, de procrastinación, quizás hasta incluso de conflictos. Nos habla también de inestabilidad, de ser superficial. Entonces, si esta persona está mirando hacia ti, algo quiere sanar, pero realmente lo siento como una especie de conexión un poco tóxica, ¿ok? Espero que eso esté resonando contigo. Si es que no lo hace, está muy bien, no pasa nada, pero acá lo que queremos es darte un poco de consejo con esta situación en particular. Me gustaría saber, guías espirituales, qué siente la persona de Cáncer hacia Cáncer. Con la carta de la muerte, no quiere cerrar el ciclo contigo, sí te desea, te ve como una persona muy atractiva, hasta incluso una persona con la que le gustaría tener algo estable. Y sí, efectivamente quiere sanar,
quiero ver si es que realmente es viable. Y si sus intenciones son honestas y verdaderas, o va a llegar a volver a ti, Cáncer. Te va a decir, Cáncer, arreglemos las cosas, ya lo hice todo, ahora está todo bien, ¿no? Voy a hacer las cosas bien. Y eso le dura un mes y luego se acabó. No sé con quién tuve una lectura similar a esto la semana pasada. Si es que fue con ustedes, me cuentan en los comentarios, porque esta lectura me suena similar, ¿eh? ¿De qué se trata este paje de bastos al reverso? Muchas gracias, guías espirituales. Ok. Sí, si es que te empoderas, que es lo que veo que también tú puedes hacer porque tienes la capacidad de hacerlo, vas a desconectarte de esta persona por la inestabilidad que trae a tu vida. Porque finalmente no estás bien donde estás. Y estamos en las relaciones para sentirnos bien, para ser felices, para mirar hacia adelante y crecer. Entonces acá con la carta de la carroza siento que estás dejando esto atrás y te hace muy bien. Cuénteme un poco de la energía del diablo. La energía del diablo, como les digo, para algunos de ustedes tiene que ver con que su persona de interés fue a dar su copa de amor a otra parte, triángulo amoroso. Y sí, hay arrepentimiento, pero nos tenemos que soltar de esa ilusión, Cáncer. Hay algunas cosas que tenemos que soltar aquí, ¿ok? Intensa lectura, Cáncer, no se me enojen, yo sé que está fuerte, pero sí queremos darte un poquitito de cariño al alma y decirte principalmente que eres totalmente capaz de salir adelante a pesar de lo que se muestra en esta lectura o en esta situación, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes de la persona de Cáncer hacia Cáncer? Un segundo, porque todas las cartas saltaron al piso, así que deme un segundo de paciencia. Dice, estoy convirtiéndome en una mejor persona. Bien, yo quiero saber si es que esa intención de que esta persona te está diciendo eso, ¿no? Hablamos de sanar, de la carta de la templanza, hacer las cosas bien. Es realmente auténtica. Porque acá me dicen, no estoy disponible y sé que me pasé de la raya contigo. Mi vida no está tan compuesta como parece y me hubiese gustado tratarte mejor. Te siento a pesar de que estemos separados. Ok. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con la persona de Cáncer? ¿Qué mensaje le quiere dar a Cáncer? ¿Cuáles son los mensajes que la persona de Cáncer le quisiera dar a Cáncer? No quiero sentirme herido nuevamente. Esta es una conexión de almas gemelas. Nunca podría traicionarte. Ok. Para algunos de ustedes ya lo hizo, ¿no? Solo tengo ojos para ti, mi amor. Sé que me porté como un idiota porque tu amor es muy intenso para mí y no sé cómo lidiar con esto. Y quiero darte la mejor versión de mí mismo. Sí, efectivamente, esta persona quiere sanar. ¿Hasta qué punto le va a llegar eso? No sé, ¿eh? No sé, yo todavía te pido, Cáncer ahí, mente sospechosa, no confíes, observa primero. Pero yo siento que tú estás eligiendo por tu amor propio, que es lo más importante. Si es que tengo una decisión que tomar y tengo dos opciones, ¿cuál de esas opciones significa más amor propio? ¿Retirarme y trabajar en mí? ¿O trabajar en mi relación? Ahora, especial cuidado, sí, con esta persona. Y como te digo, pregúntate, Cáncer, que si al estar aquí, ¿cuál es tu motivación más profunda de estar en esta relación? ¿Es porque el amor es auténtico, porque realmente esta relación es provechosa, ¿no? O es porque se me está gatillando una herida de mi niño interior, ¿no? La herida del abandono. Ay, como esta persona me abandonó, lo estoy caricaturizando, así que no se burle mucho, ¿no? Pero como sufrí, no sé, abandono en mi infancia, se repiten los mismos patrones, entonces siento que tengo que estar persiguiendo a la persona para que esté conmigo. Eso no viene desde el amor, viene desde el ego y desde la codependencia. Así que especial precaución con eso. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más
les gustaría decirle a Cáncer? ¿Qué necesita saber Cáncer acerca de esta conexión? Ok, sentimientos románticos. El retiro. Y muy pronto. Ok, es muy importante, Cáncer, que tú puedas darte el espacio de sanar, darte el espacio de encontrar claridad en tus sentimientos. Para eso te piden, bueno, está bien si pasas un tiempo a solos o a solas para tomar un poco más de claridad. Porque cuando tú tomas claridad, manifiestas un alma gemela que sí está en sintonía contigo. ¿Ok? Cuando sabes lo que quieres, se te comienza a manifestar en el mundo externo. ¿Ok? Tenemos la niña con la serpiente y nos dice este es un paradigma de narcisista con empático. Entonces ten cuidado de ser usado, es importante que establezcas tus límites. El juego de cartas. Hay alguien aquí que está siendo estratégico o que tiene más opciones o que no está mostrando su auténtico y verdadero ser. Mira, te lo dije hace como un segundo más o menos. Cuando tú decides qué es lo que quieres en una conexión, se te comienza a manifestar en tu vida, ¿ok? Ten claridad acerca de tus estándares y lo que quieres para ti, porque si es que tú lo haces de esta forma, vas a manifestar un alma gemela que está en sintonía contigo y aparece alguien nuevo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¡Uy! ¿Qué pasa con las cartas con ustedes hoy día, Cáncer? Vamos a ver. Se me han salido volando todo el rato, así que un poco de paciencia. Medita y contempla. La energía está ganando momentum, ¿ok? Porque la comunicación es clave, esa comunicación propia contigo misma, porque las conclusiones vienen desde esa comunicación, de esa claridad que hablamos anteriormente. No dejes que el orgullo, el miedo, la codependencia se meta en tu camino, porque las emociones son muy fuertes y cuando las emociones son muy fuertes, algunas veces dejamos de pensar de forma clara. Por eso date el espacio para retirarte un segundo y procesar estas emociones antes de tomar cualquier decisión. Y es importante que mires la imagen más grande, ¿ok? Mira lo que se proyecta para adelante. Y si es que esto realmente te hace sentido, ¿ok? Vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Capricornio, con un Piscis, con un Virgo, con un Capricornio nuevamente, Capricornio, Piscis, ok, Cáncer, o un Sagitario, ok, Cáncer. Vamos a ver si es que esta conexión te la recomiendan los guías espirituales o no. Muchas gracias, guías espirituales. De todas formas, a pesar de todo, es recomendable esta conexión para nuestros amigos y amigas de Cáncer. Te dicen toma acción, escucha tu intuición, tienes que estudiar un poco más la situación, ganar más información. Es importante que te concentres en ti, en tu salud personal y tu propia estabilidad es lo que te trae mayores cambios, ¿ok? Pero por sobre todas las cosas, más allá de lo que quiera esta persona o no quiera esta persona, todo esto depende de ti, de lo que tú quieras. Si es que tú quieres, vemos que esta persona está intentando sanar. Ojalá desarrollemos el ojo crítico de ver si es que eso le va a durar más que un tiempito, ¿ok? Pero todo depende de ti, de lo que tú quieras. Así que es importante que tengas esa claridad absoluta en tu corazón antes de tomar cualquier decisión que tenga que ver con esta conexión. Eso es lo único que te piden los guías espirituales. Todo depende de ti. No nos recomiendan, sí, no. Sal corriendo, Cáncer. No, todavía no nos recomiendan eso. Por lo menos. Pero sí nos dicen depende de ti. Pero es importante que trabajes en ti, que ganes más información, que mejores tu salud mental, emocional. Ok. Siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti.
Ok, una más. Tenemos el Rey de Pentáculos. Esto generalmente nos muestra alguien estable, pero que generalmente busca satisfacer sus propias necesidades antes que cualquier otra cosa. La carta del ermitaño, tu persona está haciendo un proceso de introspección, de conexión con sus propias emociones. Efectivamente, sí se está moviendo hacia ti, está caminando hacia ti, pero se mueve muy lento. Hay una energía que lo retiene y esto tiene que ver con sus miedos e inseguridades. Todavía está pasando por una fase de introspección, mirar hacia adentro. Tiene que soltar muchas cosas, ya sea lo que eso signifique. Y hasta que no suelte esas cosas, la energía va a seguir estando retenida, ¿ok? Pero viene caminando muy lentamente hacia ti de todas formas, ¿no? Como tarde o temprano llega para allá. Tú puedes aprovechar este espacio para redefinirte a ti mismo o a ti misma, ¿ok? Eso es como lo más importante, ¿no? Así que, compleja lectura. Te lo dejo en tus manos, Cáncer. Bien. No tengo nada mucho más que decirte, la verdad. Así que voy a darte un poco de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué consejo le podemos dar a Cáncer hoy? Sánate primero a ti mismo, es la forma en la que das la mejor versión de ti mismo a las personas que amas. Hablamos mucho de esa sanación personal, porque eso te lleva al empoderamiento. Y cuando estamos en empoderamiento, ojo que empoderamiento no significa orgullo necesariamente, empoderamiento significa que yo tomo las decisiones acerca de lo que quiero y no quiero en mi vida, ¿ok? Nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer, ¿ok? Y a mí me gusta mucho esta carta, nos dice, tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna, Cáncer. Cultivate internamente para manifestar la vida que quieres. Primero adentro, ¿no? Me entrego lo que yo estoy buscando, que me entregue un otro. Si es que yo estoy buscando que el otro me dé atención, yo me doy atención a mí primero. Y luego lo comienzo a manifestar de forma externa, ¿ok? Cuando tienes claridad de qué es lo que quieres, lo conversamos, ¿no? Se manifiesta algo y viene una nueva conexión para ti, ¿ok? Vamos a ver los dijes. Tenemos la herradura. Tenemos una mantarraya. Y tenemos una estrellita y una conchita de mar. La herradura viene de... Me habla mucho de errar y construir. Quizá y errar... yo sé que esta palabra viene de herrero, pero me hablan del error. Permitirse equivocarse también y poder darse el espacio al perdón. Es muy importante que disfrutes. Yo con el dije de la mantarraya me acuerdo alguna vez que tuve la oportunidad de nadar con mantarrayas y fue muy lindo. Quizá te haría bien ir de vacaciones a la playita, tomar un descanso también. Durante este tiempo nos han dicho mucho de esto, no solamente para Cáncer, sino que para todo el resto de los signos. Tomarse unas vacaciones también está bien, ¿ok? Está bien, es importante para poder recuperar el cuerpo, descansar el cuerpo también. Descansar no solamente el cuerpo, sino que la mente y el alma. Y volver con las ideas un poco más claras. Es difícil tomar decisiones cuando estamos cansados también, ¿ok? Yo sé que está un poco compleja la lectura, pero principalmente depende de ti, de lo que tú quieras. De una forma u otra, las cosas se ven muy bien para ti. Si la estás pasando mal, ya va a pasar. Tranquila, ya te estás empoderando y vas a poder tomar la mejor decisión para ti, ¿ok? Espero haberte ayudado con esta lectura, Cáncer. Nos vemos pronto. Te invito nuevamente a que participes en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atento, atenta a las notificaciones de YouTube, porque al ganador o la ganadora se le estarán respondiendo a su pregunta en los mismos comentarios. Y entra a mi sitio web, que te vas a encontrar con un montón de nuevos servicios
y productos que muchos de ellos están en descuento, así que no te lo pierdas, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigas de Cáncer. Nos vemos pronto en una nueva lectura. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.